Calimera. Hoy es 26 de junio de 2020. En los videos de cinismo que he estado haciendo, específicamente en estos dedicados al quinto punto que he decidido tratar o abordar, eh, específicamente el tema de la legalidad en los cínicos, o más bien, ¿qué es la ilegalidad cínica? He recorrido o al menos he planteado algunos temas. ¿Cuál es la dimensión de moral, legalidad en la antigua Grecia? Para ello hablé del nomos, del nomisma, del nomiso, del nemo. También intenté mostrar que la paranomía o ilegalidad o estar al lado del nomos en el cinismo tiene, digamos, unas consecuencias éticas y poéticas que conllevan al repudio, a la ignominia, al vilipendio, desde luego a la desaprobación y demás. En el video anterior me di en la tarea de hablar de los dos primeros párrafos, apartados 20 y 21 del capítulo sexto dedicado a Diógenes el Cínico del libro de Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos más ilustres, libro pues que pueden consultar y constatar. Allí se relata el episodio fundamental en donde Diógenes altera la moneda, su encuentro con Apolo y su relación con su padre en este momento. Los invito a que lo vean, es un video donde se profundizan algunos conceptos en griego, donde se leen directamente estos dos apartados. Como simple conclusión para reanudar y para empalmar el fragmento que leeré en este video. El texto diferencia entre nomisma y kerma, que si bien kerma puede ser sinónimo de nomisma, la moneda puede ser sinónimo, kerma como moneda de metal puede ser sinónimo de nomisma, el nomisma tiene un espectro semántico mucho más amplio. Puede llegar a significar institución, todo lo que tiene que ver con el nomos y la ley, la forma de habitar y demás. Esta distinción me sirve porque se analiza también en ese video no solamente cuál es la función del narrador en la obra de Diógenes Laercio, sino entonces cuál es el acto de ir al oráculo para el filósofo, que es básicamente un encuentro con la verdad, una verdad que le incumbe. Este momento es el primero escrito por Diógenes Laercio porque es básicamente el que pretexta el conocimiento o la búsqueda de filosofía en Diógenes. Tiene que ver con una posición ante la ley del otro. Y Diógenes llegará a entender que el nomisma, al cual tiene que falsificar, al cual tiene que producir de otro modo o acuñar de otro modo, no es en su literalidad la moneda metálica, sino los asuntos del nomos de los hombres. Él entiende que tiene que pasar, porque según hay una sugerencia en el texto de Diógenes Laercio, en que Diógenes no entendió al principio lo que quiso decir Apolo, y es que Apolo le dice, ve, y le da un permiso, le da una sinjorí, le da una permisión o una anuencia recibe una anuencia para infringir el politicón nomisma. Puede traducirse, que es como lo entendió Diógenes de Sinope al principio, la moneda civil o la moneda local, la moneda corriente de metal, la de la economía, pero luego se da cuenta, yo supongo que ya eso es cuando se encuentra con Antístenes, de que lo que estaba queriendo decir Apolo era otra acepción. Entonces en ese video, ¿cuál es la acepción? Politicón nomisma ya no será la moneda de metal de la polis corriente con la que se hacen intercambios de bienes y servicios, sino los nomos que estatuyen a la polis. Todo lo que hace hábito, lo que hace moral, lo que hace norma. Hay pues una serie de videos donde esto se profundiza. Hoy abordaré en este video otro fragmento de este mismo capítulo sexto del libro de Diógenes Laercio, donde se refieren
donde se refiere al asunto de la moneda. Y es reproches que le hace la gente al recordarle todo el tiempo que él fue o es un delincuente. Tengo aquí el fragmento. El fragmento es exactamente el fragmento en el apartado 55. Lo leo primero en castellano. Dice: a uno que le censuraba, el verbo más que censurar es burlarse, onidizo. Entonces, a uno que le censuraba por haber falsificado la moneda, le dijo Diógenes: hubo una vez, una época en que yo era como tú ahora, pero como yo soy ahora, tú no serás jamás. Y a otro que le hacía el mismo reproche le replicó: también antes me meaba encima, pero ahora no. Lo leeré en griego porque es cortito. Dice: ονειδιζόμενος πότε επί το παραχαράξε το νόμισμα έφη, ειν πότε χρόνος εκείνος, ο τίμην εγώ τιούτος, ο οποίος συνήν, ο οποίος δε εγώ νυν σι ουδέποτε. Και προς άλλον επί του αυτού ονειδίσαντα, είπε, και γάρ ενεούρουν θάτων, αλλά νυν ου. Bueno, este fragmento es bien interesante porque alguno inicialmente pudiera decir, alguien le está, bueno, en algunos momentos le seguían a Diógenes reprochando su ilegalidad. Y algunos al leer este fragmento pudieran interpretar, cuando Diógenes dice, yo antes era así, ya no lo soy, yo antes me meaba en la cama, ya no, como si Diógenes estuviera arrepentido o si se estuviera excusando como diciendo, eso fue en otro tiempo, yo era otro, ya he cambiado. Yo lo leo diferente, yo no creo que Diógenes esté diciendo que, que siente culpa o que se escuda porque ya no es el mismo, sino, mire que le está diciendo al otro, hace tiempos que yo era como tú. Ese tú que lo increpa seguramente no ha cometido, diría uno, el acto de falsificar la moneda, porque Diógenes no le está diciendo, mira, tú estás diciendo que yo en algún momento falsifiqué la moneda, yo era como tú, pero ya no lo soy. Diógenes no le está diciendo yo he cambiado, yo estoy arrepentido, estoy avergonzado. Recuerden que la inverecundia es una de las virtudes cínicas. Entonces, ¿a qué se refiere Diógenes? Yo no estoy viendo allí una metanois, una metania, o sea, un acto de arrepentimiento o una metamelia, sino que estoy viendo una posición de señalamiento ante la moral del otro. Entonces, ¿qué es lo que significa? Hubo una vez un tiempo en donde yo era, no venga, es que la voy a leer como está en español. Hubo una vez una época en que yo era como tú ahora, pero como yo soy ahora, tú no serás jamás. ¿Qué significa eso? No que Diógenes está arrepentido por haber falsificado una moneda alguna vez o por haber sido castigado con las leyes de los hombres. Recuerden que Diógenes está ahora en la posición de Antígona ante Creonte, pero no en posición trágica, estribado en la verdad de los dioses, sino en posición cínica, estribado en la posición ante la fisis, lo que hace que las desdichas de la tragedia sean ahora las risas de la comedia. De esto también hay un video anterior, por si lo quieren revisar, que habla, digamos, con más detalle. ¿Qué significa? Hubo una vez en que yo era como tú, ahora, pero como yo soy ahora, tú no serás jamás. Ya les digo, no un arrepentimiento de haber falsificado la moneda, sino que yo creo que él señala la moral. El otro le hace un reproche desde la moral. Es decir, para mí tú, Diógenes de Sinope, eres un delincuente porque quebraste la ley del no robarás o quebraste la ley del no falsificar la moneda, de intentar enriquecerte ilícitamente. ¿Qué es lo que Diógenes le responde? Yo antes era como tú, ya no lo soy. Le está diciendo, yo antes era un esclavo de la moral, yo antes era un esclavo del nomos, yo antes era lo que el nomos, la ley, el hábito, las distribuciones, la moral, me decía que debía ser. Pero cuando decidí transgredir la moral, quebrar el nomisma, ya habiendo entendido que nomisma no es la moneda solamente, sino todo lo del nomos de los hombres, de la polis de los hombres, yo me liberé de esa moral. Yo soy un criminal si me parara en el lugar de ese nomisma, en el lugar de ese nomos, en el lugar de ese moral. Pero ya soy inmoral. ¿Qué significa ya soy inmoral? Ya no soy un obsecuente de esas leyes, ya no estoy pensando que las verdades de los hombres, tal como las distribuyeron en la polis, son las verdades
que me encarnan, con las que yo quiero hacerme un semblante, verdades que me hacen funcional, entendido, entendible, políticamente correcto. Es decir, Diógenes le dice, yo ya no soy políticamente correcto, yo ya no estoy caminando en las cuadrículas hipodámicas, en las cuadrículas de la nomísmata, de los nomismas, pues si se pudiera castellanizar, de las nomísmata, de los hombres de la polis, porque Apolo me dio el permiso de parajarazo to politikon nomisma. Esto es muy interesante, de transgredir, transgredir es una forma de traducirlo, pero lo interesante es que el cinismo se ampara prácticamente en, o hace una ejecución de la preposición griega parajarazo to nomisma. Ese para significa estar al lado. Entonces no es transgredir como atravesar, que es como entendemos usualmente el término heredado del latín, transgredir, porque el trans es atravesar. En griego paranomía es estar al lado del nomos. Ponerse al lado no es romperla por romperla, es pararse para mostrarse ante el otro, para incomodar al otro, para hacer posición ante el otro. Entonces, el cínico hace de su paranomía, de su parajaragma, de las nomísmata, una posición política. He dicho varias veces, el cinismo es, como todas las escuelas griegas, una posición política, aunque ésta reprocha, ataca, señala a la polis y a sus nomísmata. Hay una posición, digamos, de legalidad cínica, ¿cuál? La de la physis. Hay una posición de virtud cínica, ¿cuál? La ignominia, la inmoralidad, la adoxía, la anedia, de la que también he hablado en los otros videos. Entonces, hubo una época en que yo era como tú, hubo una vez una época en que yo era como tú ahora, pero como yo soy ahora, tú no serás jamás. Entonces le está diciendo primero, yo era moral, ahora estoy inmoral. Nietzsche diría extramoral. Pero bueno, soy, digamos, un inmoral, un réprobo. Pero aquí donde yo estoy, tú no estarás. ¿Qué implica esta otra segunda parte? Implica que, digamos, de alguna manera Diógenes sabe que salirse del nomisma, salirse de la civilidad de los hombres, salirse de las regulaciones del pudor, de la moral, del qué dirán, del deseo ajeno, es un acto de valentía, porque uno queda como residuo, uno queda como detestable, uno queda como despojo de la cultura. Es decir, que el cínico está diciéndole al ciudadano, al cívico, que le reprocha como criminal, que él no estará allí justamente porque reprocharlo implica que está muy convencido de la verdad moral con la que reprocha. Les dije en algún video anterior que lo políticamente correcto es el lugar de la vigilancia y del juicio moral. Este sujeto viene y le reprocha muy inflado, mire, usted es un criminal porque usted falsificó la moneda, se lo recuerdo. Y esa acusación le demuestra a Diógenes que es que ese sujeto también está muy cómodo entendiendo el mundo desde las maneras en que el nomisma le dice que hay que entender el mundo y que está convencido de esa verdad. A mí se me dijo que falsificar la moneda era un crimen, cuando vea que alguien lo hace, pues lo juzgo. Tengo el mundo explicado en el libro de las nomísmata de la cultura. Salirse de los nomísmata o de las nomísmata de la cultura es tener que hacerse responsable por la explicación del mundo, que para los cínicos es una explicación animal en acto, vivir como los animales, vivir en la sencillez de la naturaleza, pero eso implica saltarse algo de la polis. Desde luego se le puede reprochar a los cínicos, hombre, pero si los animales no hacen metáforas, el acto poético del cínico y el arte del cínico no tienen nada que ver con el instinto, pues yo no creo que Diógenes esté planteando por physis un acto instintivo, sino que está planteando la posibilidad del ser humano, que sigue siendo en la especie, el ser humano habla, el ser humano hace metáforas, es decir, que no es negarle al ser humano la condición de metafórico y de hablante, sino porque él no está diciendo vivir silencioso, ladrando como un perro, sino salirse del pudor del nomisma. Es que el nomisma es pudor. La gente deja de hacer cosas por pudor, la gente deja de hacer cosas por acomodarse al deseo ajeno. Básicamente, el parajarazo
Topoliticón nomisma quiere decir atacar el pudor ajeno, porque es que el que vive en el nomisma, muy convencido del nomisma, ha hecho de su vida una obsecuencia. Yo creo que Kierkegaard diría que se pierde en lo finito y en lo infinito por no hacer algo por sí mismo. Kierkegaard y luego todas las preguntas existencialistas, incluso, bueno, algo del periodo romántico pudiéramos mirar allí. Hazte cargo de tus emociones, hazte cargo de tu deseo, hazte cargo de ti. Pero bueno, no me quiero meter ahora con eso. Básicamente lo que Diógenes sabe es que no todo el mundo quiere salir de la moral. No todo el mundo quiere llegar a la impudicia. Porque estar en el nomisma es ser para mí en relación con el otro. Es siempre ser esto para ser entendido por el otro, para darle un semblante al otro. Pero también Diógenes lo sabe, es el lugar de la incoherencia. Del que dice ser pobre cuando es rico, del que dice ser honesto cuando no lo es, porque en últimas Diógenes sabe que el nomisma es el lugar del semblante donde uno se puede enmascarar. El cínico no quiere máscaras. Es un cuerpo desnudo, es un cuerpo, es un cuerpo que busca placer, lúbrico, aunque no está arrojado al placer desenfrenado. El segundo reproche que le hacen es, bueno, le hacen el mismo reproche y la segunda respuesta que él da es también antes me meaba encima, pero ahora no. De algún modo está diciéndole a este sujeto que le reprocha lo mismo que el anterior, que vivir moralmente, vivir en el nomisma de la polis, solo ahí, solo en esa explicación, no haciendo el salto al mundo del cínico, es estar todavía en un estado de infantilismo, como los niños, es un estado pueril. Entendiendo lo pueril, no como lo quiere entender hoy la cultura, que está bien, es otro entendimiento, que hoy el niño está exaltado, el niño es una majestad, el niño es un rey, el niño es todo lo traumatizable posible, el niño no se le puede decir que no, que yo creo pues que nuestra cultura también ha hecho del niño una noción estúpida. En ese afán de sobreprotegerlo está creando seres humanos estúpidos, pequeños tiranetes, reyesuelos que solo piensan en su deseo porque nunca les han puesto límite. Eso sería otro tema. La definición de niñez que quizás hay aquí en el cinismo es la de puerilidad, la de inmadurez, más bien, como de inmadurez. Querer vivir políticamente en las nomísmata es querer vivir como un niño, mientras que para Diógenes saltar al cinismo, a la ignominia, a la anedia, a la virtud cínica, es haber alcanzado, digamos, el concepto que ellos tenían de adultez, muy parecido a lo que Kant llamaría una mayoría de edad, un hacerse cargo de la poética de sí mismo. Hasta aquí pues este video. He explicado el asunto del parajaragma, del nomisma, en el fragmento 55, en el 20 y en el 21 del texto de Diógenes Laercio. Creo que ya con esto queda bien entendido cuál es la legalidad cínica y cuál es la ilegalidad cínica, porque es que de algún modo aquí otra vez está parando a alguien como un Creonte para hablarle a un Diógenes Antígona, pero en posición de comedia. Diógenes no dice, como diría Antígona, ay de mí, sino que dice, he alcanzado la virtud, o al menos lucho por ella y estoy en un lugar más cercano que usted, que sigue siendo un hombre infantil. Habitar la vida con los cánones que le dio el otro para juzgar al mundo es todavía actuar como un niño. Lastimosamente, esta dimensión de niño que tenían los antiguos es casi que sinónimo de estupidez, le está diciendo estúpido. Y hoy, es muy gracioso porque hoy, que consideramos que los niños no son estúpidos, los estamos estupidizando. Es muy interesante. Pero bueno, como digo, eso de la niñez es otro tema, no tiene que ver con el cinismo filosófico. Bien, hasta aquí este video, muchas gracias por seguirlo. Kalinistasas, ya.